Desde hace varios videos que te vengo diciendo que el ciclo inmoral del individualismo está llegando a su fin y que pronto la vida nos obligará a reemplazarlo por un sistema moral comunitario. Sé que los argumentos que te doy en general te deben parecer válidos, puesto que vivís en el mismo mal mundo que vivo yo. Pero también tengo la impresión de que cuando el video se termina, te queda la sensación de que más que nada es una linda expresión de deseos y nada más. Esto es así porque no hay manera de que puedas ver en tu entorno y en el estado de la humanidad no concuerdan con lo que digo. Bien, esto no es la primera vez que nos pasa en la historia. Hasta hace apenas 400 años estábamos convencidos, por ejemplo, de que el Sol y todas las estrellas giraban a nuestro alrededor y que por lo tanto éramos el centro del universo, es lo que veíamos. A los primeros individuos que se atrevieron a afirmar que esto no era así, no solo los trataron de locos, a algunos los encarcelaron y a otros los quemaron en la hoguera. La verdad finalmente se terminó por imponer. Hoy sabemos que no solo giramos alrededor del Sol, sino que este es uno de los cientos de miles de millones de soles que componen la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y como si esto fuera poco, esta es una de las cientos de miles de millones que componen el universo. Y no solo esto, sino que ahora ya sabemos de que no solo no somos el centro del universo, sino que estamos en un rincón lejano de este mismo. Hoy lo que nos pasa con respecto a la humanidad es igual. Creemos que los seres humanos somos el centro de la vida, que la vida gira a nuestro alrededor, que somos principio y fin en nosotros mismos. Algunos creen que somos el resultado de una mutación casual, y si la casualidad nos trajo, la casualidad nos puede llevar, y otros piensan que fuimos creados de manera inmediata, ya sea del barro o de la nada, ya completos como seres humanos. Bien, esta no es la verdad. La verdad es que la historia que nos enseñaron en la escuela es un poco diferente a la verdadera. Nuestra historia tiene más de 13.700 millones de años y comenzó con el Big Bang, cuando irrumpieron en un espacio que no existía una infinidad de partículas elementales que son las mismas que hay hoy. Te preguntarás por qué te estoy hablando de un suceso tan lejano en el tiempo y de partículas elementales. Bien, porque nosotros estamos hechos de partículas elementales y nada más. Nuestro cuerpo físico no es ninguna otra cosa que partículas elementales evolucionadas en 7 saltos cualitativos, 7 saltos de complejidad. Las partículas elementales se combinaron para ser átomos, los átomos se combinaron para ser moléculas simples, las moléculas simples aprendieron a hacer copias de sí mismas para hacer moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas se combinaron entre sí para formar una célula. Durante 2.000 millones de años en el planeta Tierra solamente existió la vida unicelular hasta alcanzar el punto crítico al borde de la extinción, pues ya no podían crecer más y entonces lo resolvieron uniéndose entre sí para formar un colectivo celular que hoy llamamos organismos multicelulares. Durante otros 2.000 millones de años se generaron variedad infinita de estos organismos, tanto vegetales como animales. No solo los dinosaurios desaparecieron, de hecho el 95% de las variedades surgidas hoy ya no existen. Hasta que finalmente, hace alrededor de 3 millones de años, el homínido más desarrollado, el mejor exponente de los organismos multicelulares, adquirió una capacidad nueva que lo convirtió en otra cosa. Hay quienes creen que somos una especie de animal, no lo somos. Somos el 7º eslabón de la cadena evolutiva de la vida. ¿Cuál es esta capacidad que nos hizo únicos? Bien, es nuestra capacidad mental. En nuestro estadio mental poseemos el aspecto intuitivo que compartimos con los chimpancés y con todos los demás organismos multicelulares y generamos un procesador de información con la capacidad de extraerla del exterior y de lo intuitivo y almacenarla en archivos en un estadio de la conciencia que podemos utilizar cuando así lo requerimos.
Esto nos hace únicos, pero no diferentes, y ni siquiera, así como no somos el principio, tampoco seremos el fin. Bien, a la vida le llevó alrededor de 3 millones de años lograr que aquel primer humanoide, al que llamamos Homo habilis, que adquirió esta capacidad, se convirtiera en el mejor exponente físico y mental hace 200.000 años, más o menos. Somos nosotros y nos llamamos Homo sapiens sapiens. Allí empezó la historia de los seres humanos tal cual los conocemos hoy. Estos seres vivían en grupos de no más de 50 o 60 miembros. Cuando excedían este número, los restantes se desprendían por una cuestión de supervivencia. Convivíamos en comunidad, compartíamos todo y nos apoyábamos en nuestra vida diaria, básicamente sostenidos en el aspecto intuitivo de nuestro conocimiento. La capacidad racional la utilizábamos simplemente para conocer el entorno, resolver los problemas de la vida cotidiana y clasificar todo aquello que veíamos. Éramos nómades y nos fuimos expandiendo hasta cubrir el planeta entero, desde Ushuaia hasta Japón. Bien, estos grupos no tenían relación entre sí y prácticamente ignoraban la existencia de los demás grupos. Como ya dije, vivíamos en el paraíso, puesto que la naturaleza no solo nos cobijaba, sino que nos alimentaba. Vivíamos de la caza y la pesca. Así fuimos desarrollándonos hasta alcanzar un punto crítico hace alrededor de 12.000 años después de la glaciación, en el que quedábamos pocos seres humanos en el planeta, puesto que nuestra condición de vida nómada nos impedía llevar más de un hijo a la vez y nos obligaba a dejar atrás a los ancianos que no podían valerse por sí mismos. Era una cuestión de supervivencia, pero ese no era el plan de la vida. Así que hace 12.000 años le robamos los secretos a la naturaleza y descubrimos la agricultura. Desde ahí en más pudimos establecernos, pudimos sembrar y cosechar para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, comenzamos a criar animales y establecimos pueblos donde la moral seguía siendo comunitaria durante otros 2 o 3.000 años más. De hecho, los pueblos que encontramos de esa época nos muestran que no existían palacios, no existían templos, no había diferenciación alguna en las casas, no había armas de guerra. Supuestamente fueron tiempos en que la humanidad vivió en paz. De ahí en más comenzamos a desarrollar nuestra potencialidad racional. Eso nos permitió lograr producciones cada vez más grandes de aquello a lo que nos especializábamos. Eso hizo que algunos individuos comenzaran a comerciar con otros pueblos cercanos y de esta manera empezaron a enriquecerse. Con el enriquecimiento se despertó la ambición y el deseo de poder. Allí, hace 7.000 años, aparecieron las primeras ciudades-estado, fuertemente organizadas, con ejércitos poderosos y con la ambición de robarle a quien pudieran todo aquello que estuviera a su disposición, a través de la fuerza, para asesinar o convertir en esclavos a quienes quedaban. La esclavitud pasó a ser el sistema de producción. Este ciclo, al que llamamos era de la civilización, fue mejorando, fue cambiando, pero nunca abandonó la moral individualista hasta hoy. ¿Por qué ahora sí es el momento final? Porque hemos alcanzado los objetivos que se proponía la vida para este ciclo. Estos son básicamente 3. Uno es, pusimos en el espacio el primer satélite, el Hubble. En estos últimos años hemos puesto muchos más, que nos permitió observar el universo y comprender que todo en él está hecho de lo mismo que estamos hechos nosotros. No hay átomos diferentes, no hay materia diferente, y que todo el proceso evolutivo del universo es el mismo. Y no solo eso, sino que nos permitió descubrir que el universo al que considerábamos el todo
es simplemente el 5% de la masa, de la energía de este todo cósmico, y que el otro 95% son aquello que llamamos materia y energía oscura, de la cual hoy no vamos a hablar, pero que también tienen que ver con nuestra existencia. Estamos hablando del plano físico. Bien, el segundo objetivo fue, comenzamos a trabajar en el mapa genético humano, que nos permitió, después de varios años de esfuerzos, darnos cuenta de que los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra tenemos ancestros comunes, es decir, descendemos de un macho y una hembra en el África, que bien podrían ser Adán y Eva, aunque no se llamaban de ese modo, lo cual quiere decir prácticamente y básicamente que, más allá del color de nuestra piel y de nuestra idiosincrasia, todos somos parientes. Bien, y el tercero y más importante es Internet. Internet no solo nos permite en una tecla de la computadora tener todos los conocimientos de la historia entera de la humanidad a nuestro alcance, sino que fundamentalmente nos permite organizarnos en red. Es decir, podemos crear un sistema moral comunitario que funcione en red sin necesidad de gobiernos, ni de jerarquía, ni de políticos. Lo único que necesitamos es poner al frente de cada área los hombres más capaces y en red poner todas las riquezas naturales y productivas del planeta al servicio de los habitantes. Por supuesto, esto no sucederá en el mundo de una sola vez, pero en algún lugar, del cual hablaremos, va a irrumpir este cambio y vamos a comenzar una nueva era. Esta nueva era es aquella que posibilitará que nuestra capacidad mental, de la cual hoy utilizamos apenas el 7 o el 8%, comience a afianzarse, porque está allí, ni en forma casual, ni ociosa, ni para ser desechada. Está allí para ser utilizada por el próximo eslabón hacia el cual nos dirigimos. Aquel que logre resumir en sí los conocimientos racionales e intuitivos y alcance un grado de conciencia superior, la conciencia cósmica. Esta conciencia cósmica es aquella detrás de la cual la vida va. Como te dije antes, la vida no empezó con nosotros, no va a terminar con nosotros. A los logros de la humanidad solo le faltaría agregar una teoría del todo que combine el aspecto del conocimiento intuitivo con el racional en una sola cosa, para así completar este cuadro. De ella también vamos a hablar. Bien, como te dije antes, la vida no se nos escapó de las manos, porque la vida está por encima de nosotros. Nosotros no decidimos por la vida decide por nosotros. Así pasa en el plano social como en el individual. Cuántas veces la vida te fuerza a situaciones límite donde debes desechar aquello que ya no te sirve y lanzarte a la aventura de lo nuevo, diciendo que sea lo que Dios quiera, más allá de que sepas bien de qué se trata. Bien, la vida de la misma manera nos va a forzar a nosotros, porque nos está empujando al borde del precipicio, a un punto crítico donde la única manera de lograr la supervivencia es reconciliándonos y cambiando este sistema que nos lleva a la autodestrucción. Esto, como te dije antes, está más allá de nuestra decisión, no está en nuestras manos, es la vida la que está evolucionando y nosotros solo necesitamos estar a la altura de las circunstancias, dejar que crezca en nuestra conciencia esta nueva idea de reconciliación en la verdad y el amor para lanzarnos a lo nuevo. Bueno, ya mucho más hoy por hoy no te voy a decir, así que bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.